Ahora volvemos de esa pausa musical a Filosofía en la Caverna. Aquí estamos con Jaime de Rosas, filósofo y también abogado, y su querido Manuel, espero que ya sea querido, o si no, bueno, seguiremos trabajando en eso. Y este programa, como ya bien saben, es para hablar de filosofía de forma simple, de cosas cotidianas y también que sea un poco práctico para que puedan verle un cierto sentido a la filosofía, que no es todo una cuestión por ahí arriba en las nubes donde están como los filósofos hablando solos. ¿Ya? Estábamos hablando del tema de la felicidad. Quedamos entonces justamente como la idea de la felicidad y despojarse de los bienes materiales, un poco también si existen ciertas virtudes, que especialmente sobre las virtudes, que es como un tema muy controversial, o no tan controversial, mejor dicho, sino más bien que para la felicidad estamos llegando a cierto punto de que se necesitan desarrollar ciertas virtudes. Pero, ¿qué virtudes serán? ¿Y qué cuestión tienen que ver las virtudes? ¿Y qué pasa si cada persona siente que se tienen que desarrollar ciertas virtudes que son distintas a otra persona? ¿Cómo podemos llegar a esos acuerdos? ¿Se puede llegar a acuerdos o simplemente tenemos que tener una lista gigante de virtudes? Y vuelve el problema fundamental, que se puede enseñar la felicidad porque si efectivamente hay distintas virtudes, entonces realmente la felicidad quizás no se puede enseñar. ¿Cómo proseguimos acá, Jaime? Estamos en este pequeña encrucijada ya. Sí, tremenda encrucijada, está difícil. Eh, Son muchas cosas por tocar en un muy corto tiempo, ¿no? Pero mira, acá hay algo, por ejemplo, yo soy feliz leyendo, yo particularmente, ¿ya? Mi papá, por ejemplo, es feliz tocando la guitarra, puede estar 6 horas seguidas tocando la guitarra, ¿no? Tengo amigos que son felices de muchas maneras, ¿no? Entonces, entonces la filosofía no es una cuestión que sea etérea, abstracta, como en otro mundo, no, porque yo soy feliz mientras leo. Y Claro, estamos tratando de descifrar qué significa ser feliz en eso, algo tan simple, en algo tan concreto, ¿no? sí. Entonces, para gustos, para los colores, hay de todo, para la gente, pero hay un dicho que dice, en gusto no hay nada escrito, pero resulta ser que sí, pues hay harto escrito sobre el tema. Claro, Y eso también es un tema que que uno podría decir, oye, pero no hay objetividad sobre los gustos, los gustos. Po. A cada uno tiene su propio gusto, entonces es subjetiva la cuestión. Po. Pero según la filosofía y según todo como este tipo de ciencia que se dedica a esto, dicen que sí, porque si hay una objetividad. Por ejemplo, claro. dicen que la música, por ejemplo, dicen que la música clásica es superior respecto de otro tipo de música. Puede que a ti te guste el reggaetón y no te guste la música clásica, pero objetivamente la música clásica es superior al reggaetón. Ahí tengo una pregunta. Ent- ¿Superior en qué? Pero, espérate, no estoy dando ninguna afirmación mía personal Ah, y lo ya. estoy diciendo en términos sencillos para que generar polémica, en el sentido propio de la palabra, ¿no? En el sentido de generar conversación, de generar discusión, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido. Bueno, ahí hay un tema interesante igual que trajiste a colación, pero que no habíamos metido, que es como que hay ciertos modos de vida o ciertos modos de ver la felicidad que algunos filósofos defienden son más valiosos que otros. Y efectivamente, aquí como sociedad deberíamos organizarnos para que ciertas personas persigan mejor esos fines que consideramos más valiosos. El clásico ejemplo es un filósofo inglés que se llama John Stuart Mill, que en el siglo XIX, en los 1800, escribió varios libros, entre ellos sobre la libertad y otro libro que se llama Utilitarismo. Y utilitarismo justamente él dice que hay ciertos bienes, por ejemplo, que una persona lea poesía o escuche música clásica, y ciertos tipos de felicidad ligadas a ese bien o a esa actividad que valen más que las actividades de personas que, por ejemplo, se juntan con su amigo a beber. Y él lo dice y lo defiende tajantemente. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero sí es una postura que se defiende bastante, porque aquí también hay otro punto, eso es una lógica más utilitarista,
que el utilitarismo es una teoría ética que defiende o postula que el bien o lo bueno se define por la maximización del placer. Y el placer, en este caso, a diferencia de Aristóteles, se iguala a la felicidad. Y ahí está, por eso generalmente se define no todo el utilitarismo, pero sí mucha parte del utilitarismo como una teoría hedonista, que se entiende como aquella que busca busca conseguir más placer y maximizar el placer en la sociedad. Y eso es como también un punto de discusión muy importante, porque si entendemos la felicidad como placer, entonces, claro, ahí podemos cambiar un poco, bajamos los cambios de Aristóteles, lo perdemos y lo tiramos a la basura, básicamente, y decimos, no, pues la felicidad es otra cosa. Y por eso tenemos que seguir la sociedad otra cosa. En cambio, Aristóteles nos diría como, no, pues, la felicidad es esto, es la virtud. Y eso es lo que tenemos que impulsar como sociedad. Y eso también es Claro. importante, como discutir ese punto, como si entendemos qué es la felicidad, qué sociedad queremos, porque queremos una sociedad feliz, ¿o no? Sí, sí, de todas maneras. Sí, por ejemplo, también Platón, en una de sus obras, en varias obras trata ahí sobre, toca el punto de la felicidad, pero en el Fileo también lo trata, ¿no? ¿Cómo se alcanza la felicidad, ¿no? Entonces hay una competencia, ¿no? Por un lado, por el lado hedonista, entregado a los placeres, o una vida intelectual. ¿Cómo puedo ser feliz? Entonces, pareciera que la mayoría de la gente, y eso es como una concepción como, pareciera que instintiva, que uno es feliz jugando a la pelota, juntándose con los amigos, saliendo de fiesta. Eso es lo que es ser feliz. En cambio, cuando me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, ahí hay sufrimiento, hay dolor, y no lo paso bien. Porque en el fondo, cuando uno dice no lo paso bien, es que estoy sufriendo, hay dolor. Eso es en el fondo lo que hay, ¿no? Entonces, la respuesta, spoiler, les digo el final de la obra del Pileo de Platón, que en realidad para ser feliz hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de ciertos componentes hedonistas con ciertos componentes intelectuales. Entonces, para ser feliz, tengo que, si bien disfrutar de los placeres sensibles que nosotros tenemos, pero también desarrollar nuestra parte intelectual. Entonces, yo diría, por ejemplo, y acá estoy generando polémica, estoy generando discusión, no estoy dando ninguna opinión mía personal, pero por ejemplo, yo no sé si Platón y Aristóteles estarían de acuerdo con que ser feliz es simplemente irse a un campo y tocar la guitarra y predicar amor y paz todo el día nomás, en un grupo de 10 personas. Eso no es ser feliz, Claro. sino que ser feliz implicaría crecer como persona, desarrollar hábitos, hacer el bien. Y parte de ser feliz implica hacer justicia. Implica hacer justicia. O sea, yo no puedo, mi vida no puede ser en vano. Y eso también es una concepción de felicidad que hay intrínsecamente en varias de las religiones, ¿no? Entregar la vida de uno en cuerpo y alma a Dios. Y eso implica también ayudar al prójimo. Entonces, es difícil ser feliz si yo no ayudo al prójimo. ¿Cómo voy a ser feliz si soy una persona injusta? ¿No? Sí, creo que aquí voy a ser un poco analítico, como se llama en la filosofía, que son las personas que buscan diferenciar conceptos. Ahí justamente estamos hablando más de una forma de entender la felicidad más basada como en ciertos principios que te rigen, o que rigen la felicidad y también la virtud y un montón de conceptos relacionados. Que sé que esto no es como lo que sería la ética de principios, que es como llama que si alguno conoce a Kant, a ese tipo de autores, sino como esto ya esto se llama como la ética de la virtud, pero también que tiene ciertos principios al fin y al cabo que te rigen la vida y de un montón de cosas. La diferencia es cómo después se desarrollan y se entienden esos distintos principios, aquí más ligados como a una vida más como contextual, un montón de cosas extra que la deontología o lo que la ética de la principio deja de lado. Y también estamos como con la otra visión que es más consecuencialista, utilitarista, que es como lo importante el fin, y el fin es maximizar tu placer, po. O sea,
Si tú, y también hay placeres que son, te generan más importancia, son más importantes que otros y te generan más placer que otros. Entonces, eso es como la cuestión, como que estamos muy, quizás, o sea, yo quiero como polemizar en el sentido de que efectivamente hay gente que entiende la felicidad de la otra manera, no la entiende como nosotros la estamos entendiendo a partir de la virtud, la entiende de forma más consecuencialista, y eso también es como ellos para ellos no tiene sentido lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de una posición muy aristotélica de virtud, pero para ellos eso, ¿por qué tendría sentido? Yo lo que me importa es maximizar mi bienestar y placer y el de toda la sociedad. Y bueno, si te gusta la virtud y te gusta leer poesía, bien por ti. Pero déjame carretear Claro, tranquilo, po. exactamente, exactamente. Eh, yo quiero dar una anécdota. Una anécdota. Todavía no precisamos qué es la felicidad, todavía no le decimos a la gente, oye, esta es la fórmula de cómo ser feliz, ¿no? Pero yo quiero contar una experiencia, ¿no? Que pasó en las noticias. Eh, no sé si se acuerdan que Obama recibió el Premio Nobel de la Paz Sí, sí, me y acuerdo que cuando, recibió los premios Nobel. y cuando Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, Estados Unidos estaba en plena invasión de Afganistán. Entonces uno se pregunta cómo alguien puede ganarse el Premio Nobel de la Paz invadiendo Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es una gran potencia a un país como Afganistán. Entonces, bueno, la respuesta y de hecho Obama dio una respuesta ahí mientras daba su discurso. Dijo, yo lamentablemente tengo que invadir Afganistán para poder atacar a unos pocos y poder salvar a mi patria, salvar a mi nación. Entonces, Claro, en ese sentido, hay una especie de ética consecuencialista, que es lo que decías tú, ¿no? Como tratar de maximizar el bien a costa de dañar ciertas cosas, afectar ciertos bienes que son principales, que en este caso vendría siendo la vida de unas personas, ¿no? Que para, por ejemplo, y eso también va a depender del tipo de ética que uno va a tener, porque hay una ética en que yo por ningún motivo puedo hacer algo, esa es la ética deontológica, la diferente a la consecuencialista. Y ahí, por ejemplo, el cristianismo da 10 mandamientos que tú tienes que cumplir sí o sí, deontológico, ahí, ¿no? Entonces, es difícil cómo yo le puedo decir a mi hijo, oye, tú vas a ser feliz de esta manera. Entonces, la pista que nosotros podemos ir entregando para ir cerrando el capítulo es que la felicidad, al menos, tiene un componente racional, ¿no? El componente racional implica hacer el bien necesariamente, no hacer el mal. Si uno es una persona injusta, si uno le hace daño a los demás, difícil ser feliz, ¿no? Ser feliz también implica no temer a que pasen cosas malas, ¿no? Uno tiene que sufrir, uno que tiene que conocer la angustia, uno tiene que conocer los diferentes estados emocionales como la ira, la decepción, que son elementos que a nosotros nos van a ayudar a poder caminar mejor el día de mañana. Nosotros decimos, bueno, en realidad esto no lo tengo que hacer y esto sí lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, los vicios, los defectos, las cosas malas no hay que hacerlas. Las cosas buenas pareciera que sí hay que hacerlo, porque da lo mismo la concepción que tú tengas para ser feliz. Yo voy a ser feliz si yo soy médico, yo voy a ser feliz si es que soy un gran futbolista o un gran escultor, ¿no? Por ejemplo, también eh, Jordi Thompson, que fue un futbolista ahora de Colo-Colo, que fue nuevamente apartado del equipo por él mismo ser un agresor de violencia intrafamiliar con su pareja. Entonces, claro. también, si soy una persona que está entregada a los placeres, ¿no es cierto?, de estar consumiendo bebidas azucaradas, bebidas, comida chatarra en exceso, yo lo voy a pasar mal. Voy a estar sufriendo, no lo voy a estar pasando bien anímicamente y eso implica también sufrir enfermedades después o mayor costo económico de tener que solventar los remedios, etcétera. O sea, tengo que cuidarme yo mismo para
también puede cuidar a los demás. Claro, ahí. Bueno, esas son las palabras del coach emocional Jaime Rosa. No, mentira, no es un coach emocional, es un filósofo, está hablando simplemente de lo que es la felicidad. Y claro, podemos seguir hablando un poco más del tema. Nos quedan todavía un par de minutos, unos 10 minutos si todo está bien. Y la cuestión es que yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con eso de que hay cierto desarrollo, cierto como unas cosas que uno tiene que hacer y que finalmente siempre la felicidad está ligada a lo que uno considera que es lo que es una vida buena, porque si uno busca la felicidad también, hasta cierto punto busca lo que para uno es una vida buena, pero aquí al mismo tiempo nosotros quizás estamos cayendo en la misma cuestión que estamos intentando criticar, que es que estamos presentando que se puede lograr una vida buena. Y se puede enseñar, y eso, bueno, no hemos definido qué es la felicidad por suerte, no tenemos las 7 reglas para vivir feliz, porque no sabemos qué es la felicidad, creo probablemente ninguno de los que está acá, pero sí tenemos ese problema. ¿Se puede enseñar la felicidad? Por lo menos a mí me atormenta esa pregunta durante todo este capítulo porque hemos hablado mucho de la felicidad, pero todavía no sé si se puede enseñar. No sé, Es que ¿qué eso, opinión hay? claro, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es definir la felicidad y otra cosa es si se puede enseñar. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo mismo, el conocimiento, la virtud se puede enseñar, es diferente a definir qué es la virtud. Entonces, son muchas cosas que estamos tratando de abarcar en muy poco tiempo, pero eh, la felicidad, por lo tanto, implica siempre pensar a futuro. La felicidad implica eso, ¿no? O sea, generarse un proyecto, generarse una meta, un fin. La felicidad no puede ser vivir en modo piloto automático. La felicidad implica que nosotros fijarnos metas, qué es lo que queremos de nuestras vidas. Y eso también es difícil porque hay personas que no le encuentran sentido a sus vidas. Entonces, ¿cómo van a ser felices si no le encuentran sentido a sus vidas? Sí, Entonces, para ser feliz implica establecerse metas. Por ejemplo, yo el día de mañana voy al banco. ¿Pero por qué voy al banco mañana? ¿Para qué? Es porque yo voy al banco mañana porque por X razón voy a pagar o a retirar un valedista, quiero sacar una tarjeta de crédito. En el fondo hay un proyecto de vida. Entonces, para ser feliz, uno tiene que tener un proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero hacer? claro. Entonces, ese es el primer gran paso. Para poder ser feliz, uno tiene que establecerse un proyecto de vida. Tiene que establecerse un proyecto a largo plazo. Y tú, Bernardo, acá también nos acompaña Bernardo Fontaine, profesor de filosofía. ¿Qué opinas al respecto de toda esta cosa de la felicidad? Hola, Manuel. Eh, bueno, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si es posible la felicidad, ¿no? Yo creo que por un buen rato en la filosofía se asumió que es posible. Ahora, quiero que, creo que, creo que hay que hacer una aclaración lingüística bien importante, porque felicidad, en inglés happiness, eh, tiene, creo yo, significado diferente en todos los idiomas, aunque esos significados tienen algunas similitudes. Yo creo que en inglés la palabra happiness tiene algo más de la palabra alegría en español. Es más una cosa emocional, una cosa que yo siento, una cosa que es más accidental. En el caso del español, la palabra felicidad está como mezclada entre eso que es como lo que yo siento y algo que yo puedo hacer, puedo vivir. Eh, Esa palabra no existió, claro, en Grecia. Existía palabras que podríamos llamar como una buena vida o el objetivo de la vida. Quizás ellos le llamaban el objetivo de la vida. Esa sería como la traducción que uno podría hacer. Por ejemplo, de la palabra eudaimonía, que es la palabra que ocupa Aristóteles para decir felicidad. La única traducción que uno podría hacer es como el objetivo de la vida, como una vida buen vivida. Eh, entonces, eso es algo
muy distinto a lo que uno piensa cuando dice, ¿podemos ser felices? ¿Podemos enseñar la felicidad? En esa pregunta está implícito lo que para nosotros es la felicidad. Y muchas veces creo que tiene que ver con la idea de que podemos vivir una vida que nos, en el que nos sintamos en plenitud. Yo creo que no estamos pensando lo que pensó Aristóteles ni otros, sino que nosotros nos sintamos plenamente, que nosotros nos sintamos bien. Eh, y en ese sentido, la pregunta es una pregunta como de cómo yo me siento, de cómo yo experimento mi vida. Y yo creo que eso es lo que apuntan todos los libros que hablan de la felicidad. Y, y eso es lo que hay que preguntarse si es posible. Yo últimamente estoy más en una idea más freudiana, o sea, de Freud, de que en realidad, cuando hablamos de felicidad en la ética, lo que estamos hablando es una suerte de, no es la felicidad que queremos, sino una felicidad de consuelo, en el sentido de que la plenitud del sentirse bien, el sentirse realizado, no es posible en la vida, porque uno no puede realizar todo su deseo, pero las éticas han planteado una realización parcial o una manera de vivir la vida vivible. Eso es lo que llamamos, por ejemplo, la ética de la virtud, o lo que hicieron los estoicos, que era como una vida moderada, una felicidad de la moderación. Y esa felicidad era una felicidad vivible para una vida en la cual es imposible ser realmente feliz, en el sentido de sentirse completamente satisfecho como persona. Y ahí, bueno, como Jaime también nombró en la primera parte los estoicos, y ahora Bernardo, eso, los dos son un pequeño spoiler, por así decirlo, para el capítulo de la próxima semana, que le vamos a dedicar completamente a los estoicos para que nos sintonicen y probablemente para desmentir gran parte de eso, de esas cosas que se dicen de ellos, que no son muy ciertas muchas veces. Pero ahí me queda como una pequeña duda de cómo, por qué tú mismo estás diciendo que se puede asumir un poco la cuestión de la felicidad en algunos, que se puede enseñar un montón de cosas, pero también quizás Freud está asumiendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se puede desarrollar completamente la vida plena y que las éticas responden a que no se puede lograr eso. Como palabra ya casi de cierre, porque tenemos que ir terminando y aprovechando, te voy a decir para que puedas responder más cosas, que estamos en la sección El filósofo recomienda. Y te cedo la recomendación de esta semana a ti y Bernardo. Bien, bueno, yo creo que en el caso de Freud es más bien una constatación de hecho de la vida, ¿no? La vida es una vida de recursos escasos donde yo no puedo satisfacerme completamente. En parte, y esto es algo que los filósofos lo han visto en otros, en parte porque la vida eh, es- propone la escasez y también tengo que enfrentarme a otro y eso muchas veces va a impedir que yo no pueda realizarme. Es como la experiencia que tiene un niño con la primera pataleta que no puede alcanzar lo que quiere. Esa es la experiencia más dramática que tenemos todos los seres humanos, que aparecemos en la vida y nos damos cuenta que no podemos. Lo que queremos, no podemos. Eso es como algo, es una constatación que a todos les sucede y vivir la vida es un poco asumir eso. Y ser adulto es asumir eso, que no siempre lo que tú quieres lo puedes. Eh, creo que, creo que voy a aprovechar de recomendar el libro eh, de Sigmund Freud. Creo que es un libro bastante contestatario para el tema de la felicidad. Entonces, el libro que voy a recomendar es El malestar de la cultura. Y es un libro que me parece muy actual para hoy en día, porque en ese libro él se da cuenta que nuestra cultura tiene, primero hay un malestar que la aqueja, que la impide como sentirse plena. Esto está pensando él en el siglo XIX, este libro del siglo XIX, principio del siglo XX. Freud ya empieza a ver que la sociedad está en una suerte de malestar y
y que en realidad no sentimos que podemos, o sea, en el fondo, lo mismo que yo decía que le pasa a un niño, que no puede sentir sus deseos, lo que quiere, no lo puede realizar. Eso Freud le llama el principio de la realidad, digamos. Eso le ha pasado a la sociedad. Y eso ha hecho que la sociedad, para, claro, él dice que la sociedad, va a hacer un pequeño spoiler, ha encontrado una vía de arreglar eso. Pero esa vía ha entrado en crisis, porque se ha vuelto demasiado excesiva. No voy a hacer un spoiler del libro, pero creo que es un libro que nos lleva a reflexionar por qué vivimos en lo que yo podría llamar, y esto yo sé que lo vamos a hablar en otro capítulo, pero algunos han hablado de la sociedad del cansancio, y yo quiero hablar también de la sociedad del malestar, que es la que habló Freud. Yo sé que es un libro Mu- poco optimista para lo que, para lo que esperarían sobre un capítulo de la felicidad, pero creo que a veces dejar ir, voy a decir una frase totalmente mía, a veces, que no es solo mía, está inspirada en el filósofo de Nietzsche, que es a veces dejar ir la felicidad puede ser una cosa mucho más feliz, mucho más liberador. Muchas gracias por esa reflexión final, Bernardo, y por esa gran recomendación. Ahora vamos a ir cerrando el programa. Me despido de Jaime. Muchas gracias por este programa. Muchas gracias también a Bernardo por este programa. Y muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana de nuevo en Radio Portales. Que estén todos muy bien.